la vida de uno en la calle, porque uno que va, a dónde va a llegar uno a una casa y no tengo con qué comprarla, ni tiene nada, que uno que tienen recursos para el desplazado, pero yo no lo he recibido, porque a mí quedaron de llamarme y no me han llamado nada. Tenía mi casa y todo, mi gallina. Hace 2 meses tuvimos una gran represión contra los jóvenes. Los paramilitares nos mataron más de 16 jóvenes en menos de 20 días. A muchos de nuestros hijos los guerreros de estas guerras han cambiado. Ahora en esta urgencia con las tropas del Estado, pandillas juveniles contra grupos milicianos, la guerra de los narcos, la guerra entre sicarios, la guerra de las razas y entre clases sociales, la del cazador en contra de los animales. Esta es una sociedad largamente hecha de plomo, donde reinan las guerras por las tierras y el oro de las casi tan sordas, nunca declaradas, donde el resultado es muerte y familias desplazadas. Después de tanto tiempo ya estamos acostumbrados a vivir tranquilamente en este país armado. Guerra aquí, guerra allá, y esto cuándo parará. 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 Aquí los de Arcabuz y golpe de espada, los mal llamados conquistadores de América avanzaban, llegaron a nuestra tierra con la cruz y el calvario y el rigor de la guerrilla sobre el himno que se a diario, pues llegaron los mayores, traficantes de esclavos, convertir a la gente en la excusa que utilizaron por la codicia, la que derramó la sangre y el vino, el escudo fue la cruz y la iglesia fue el camino, por el oro fue que los indios sufrieron, por ese oro a la muerte los sometieron, y africanos que ni sabían lo que había pasado, por ese mismo oro fueron esclavizados, obligados a olvidar todas sus creencias, porque si no la Inquisición los mataba sin clemencia, obligados a olvidar todas sus creencias, porque si no la Inquisición los mataba sin clemencia. Guerra allá, y esto cuándo parará. Guerra aquí, 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 guerra allá, y esto cuándo parará. La guerrilla y el ejército sostienen la fuente de la impunidad, de la cultura de la muerte en ese lugar de exterminio, en esa guerra social. Los paramilitares son el actual Tucumán, monopolizan las tierras y causan inequidad. El ejército se encarga de causar la hostilidad. Cuando cogen a los culpables todos caen en la ignoria. Se hacen los inocentes como siempre en esta historia. Hemos sido gobernados por estos hijos de guerra, por la mano temblorosa de los dioses de la guerra, justiciando con mano propia es como lo arregla mi hermano. Ellos son los que tapan el sol, las dos manos el sistema que se maneja. En los años 1982, el 23 de marzo, llegaron aproximadamente 150 soldados y con expatrulleros de civiles. Entonces solo los hombres lo sacaron uno por uno y lo mataron uno por uno. Después salieron los soldados, cuando lo mataron más soldados en Chajul, y echan las culpas a la gente pues, que no sabe nada. No, el mismo día que él ya no vino aquí, el 23 de febrero, fue cuando yo lo esperé en esa ventana toda la noche. Y él ya no vino. Yo perdí a mi mamá y mi papá. Y yo tenía 11 años y no tenía nadie quien me mirara, quien me cuidara. Lo único que sí me cuidaba es mi hermana, y somos 3 nada más que sobrevivimos ahí en esa guerra que pasó ahí. O sea, que ellos mismos cavaron sus tumbas, apuñalaban, y algunos fueron fusilados y unos caían en la zanja, en el pozo. Era un mediodía del mes de junio, fue muy simbólico, fue un día del padre. Lo esperaron y lo deshicieron el carro con un tiro de gracia. Nuestra aldea fue arrasada, a un joven que lo alcanzaron
le quemaron y le cortaron las partes de él. Allí los niños pequeños no mató con bala, nomás en vivo está tirando dentro del juego hacia allá en nuestra comunidad de Petanac. Ya era una sensación horrible que a diario conectaban el micrófono en las facultades y uno decía, hoy ¿a quién mataron? Que a perder la vida allí fue también porque fue capturado. Y entonces, ¿qué quiere decir? Se desaparecido, porque saber dónde. Estoy buscando, estoy siguiendo a buscar, pero no la encuentro. También ese mismo momento empezaron ellos a disparar contra las gentes que estaban encerradas en la casa de mi hermano. El 8 de junio en la noche deciden sacarlo. Son varios compañeros los que lo ayudan, digamos. Efectivamente también en la montaña no puedes esperar que haya muchos medicamentos o antibióticos, o sea, no dudo que estando en un lugar, ciudad o algo por el estilo, probablemente se hubiera salvado. En ese momento cuando el ejército empezó a disparar, yo salí corriendo y corrí. Cuando vi a mi hermana que venía, volteé a ver y vi que mi hermana me seguía y corrí, volví a correr. Y cuando volví a ver ya no venía, entonces me di cuenta que una bala le había alcanzado y había caído. Esa acusación de ser comunista o ser guerrillero, eso no o sea, la gente ni conocía ni sabía qué era, pues, ¿verdad? Hasta hoy fecha creo yo, digo yo pues que el contenido, el sentido de la palabra comunista no sabemos, no hay una explicación en sí. De 1948, Gaitán es asesinado en la carrera séptima, en el centro de Bogotá, cuando sale de su oficina del brazo de Plinio Mendoza Neira, quien narró el acontecimiento. El supuesto asesino, Juan Roa Sierra, es capturado por el dragoneante Carlos Alberto Jiménez. Excitado y jadeante, no habla. De los cafés comienza a salir gente. Se oyen los primeros gritos, los primeros clamores de venganza. Juan Roa Sierra es golpeado brutalmente hasta la muerte. Sin vida y casi desnudo, comienza a ser arrastrado por la carrera séptima de la iglesia de San Francisco hacia el sur. Transfigurados por la ira, los más exaltados golpean el cadáver con llanto colérico y pasión de venganza. La turba anónima arrastra el cuerpo hacia la calle 14 y semidesnudo es llevado frente a la puerta del Palacio Presidencial, donde permanece 20 horas tapar. El pueblo pierde la razón. Estimula su locura a un grupo revolucionario que se apodera de las radiodifusoras e imparte órdenes de asaltos. Los barrios se lanzan sobre el centro de Bogotá. Se forma una gigantesca manifestación que cubre la carrera séptima y avanza hacia el Palacio Presidencial. Cuando la multitud se asoma a la Plaza de Bolívar, se da la información de que se aproxima un tanque amigo. Eran varios con banderas rojas. Era la ilusión que siempre alimentaron las masas liberales. Aplauden que el ejército esté con la protesta, le abren campo a los tanques y rompen en vivas. Detrás de ellos se lanzan las multitudes convencidas de que van a tomarse el Palacio Presidencial. Cuando avanza el primer tanque, gira su torreta y dispara ráfagas de ametralladora contra los manifestantes. Viene la dispersión, la confusión, la desmoralización, los muertos y la desbandada. Todo el mundo corre. Las muchedumbres se lanzan contra todo lo que tenga carácter oficial y viene la quema de los edificios y los tranvías. Los manifestantes vociferan. ¿Dónde está el Partido Liberal en estos momentos? ¿Dónde están los jefes? La famosa consigna de Jorge Eliezer Gaitán. Yo no soy un hombre, sino un pueblo. No pasa de ser una frase. Gaitán no era un pueblo, era un hombre. Las horas corren a favor del gobierno
que espera tropas leales de Tunja, las que finalmente llegan controlando el Bogotazo. El país es un polvorín. Se inician revueltas en los pueblos y ciudades. Se conforman grupos alzados en armas de campesinos liberales en pueblos y veredas para defenderse. Se agudiza la violencia de los años 50, que en 7 años deja 300.000 muertos. RTBC. Sentimos a Colombia. Pintado de otro color, un lugar hecho con citas de amor, un lugar donde mi música toca y delinea la esperanza que solo me da tu boca. Debe existir un lugar hecho con trucos de magia, un lugar sin tristezas, melancolías y nostalgias, una fiesta de luces donde almas danzan bajo la lluvia del amor y la esperanza, un lugar donde el tiempo alcanza para darte un beso más y el afecto viaja en labios donde no voló jamás. Debe estar en discos de jazz, o en libros de fantasías, en el cine francés, en la calle de las poesías, pero debe existir, quizás es el techo del cielo o el